que va dentro de la parte, estamos ahorita en los métodos de diagnóstico, hablamos de la serología, ¿no es cierto? Hablamos de las formas de diagnóstico, de las hipótesis, y ahora nos toca hablar de los estudios imagenológicos, tienen alta sensibilidad y especificidad para un diagnóstico. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una noticia del desastre del Titanic, ¿no? Este barco supuestamente era un barco que no se podía hundir, teóricamente. Era un barco que no lo podía hundir ni Dios, dijo el dueño del barco. Y en el primer viaje abajo, ¿no? Obviamente, y aquí ocurrieron varios errores para el hundimiento, ¿no? Sabemos que fue un témpano de hielo que abrió el barco por la mitad, pero esto fue porque alguien había visto ese témpano de hielo y comunicó por radio, ¿no?, a este barco, pero como su radio era más actualizada, no le llegó el mensaje. Entonces ya cuando ellos vieron que el témpano estaba cerca, no pudieron hacer nada, y este témpano prácticamente lo partió en dos al barco, y el barco pues hundió, mucha gente murieron, ¿no? Aquí tenemos 1515 personas murieron. O sea, es un desastre brutal, ¿no? ¿Y por qué traigo esta noticia, no? Porque nosotros también en la medicina, cuando atendemos a un paciente, o cuando estamos tratando a un paciente con diagnóstico, en el intra, en el preoperatorio, en el postoperatorio, tenemos que estar siempre listos para los detalles. En Brasil, una noticia actual, resulta que un médico traumatólogo operó de la rótula a un paciente que tuvo una rotura de rótula. Y agarró y lo mandó a su casa. Le dio antiinflamatorio, analgésico, lo mandó a su casa. El paciente a los 2 días se murió. ¿De qué se murió? ¿De qué creen que se murió? Paciente de 65 años de edad aproximadamente, ¿no?, que de pronto hizo una muerte súbita. ¿Cuáles son las causas de muerte súbita? Ya estaba en su casa, haciendo reposo, que le dijo, no, estate en tu casa. Hicieron una autopsia del paciente, y en la autopsia determinaron que tenía tromboembolismo pulmonar, coágulo en los pulmones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el paciente hizo coágulo? Factores de riesgo, edad avanzada, cirugía traumatológica, reposo. Los 3 más factores más. ¿Qué tenía que haberle dado el médico para que él no forme coágulos? Que los coágulos no tenían en la pierna, y obviamente se le fueron a los pulmones. Tenía que darle anticoagulante, correcto. ¿Le dio? No le dio. Entonces el juez agarró, miró, hizo una auditoría médica y el médico no dio anticoagulantes al paciente. El paciente murió. ¿Tenía que haberle dado? Sí. Entonces, ¿tenía culpa el médico? Sí. Sentencia: 5 años sin poder ejercer la medicina y 1 año de cárcel. Errores. ¿En medicina te perdonan los errores? Nadie te los perdona. De hecho, esta noticia es nueva, hace unos días atrás. Entonces, acá obviamente hubo un error más grande, que justamente murieron muchas personas a consecuencia de este accidente que hubo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo requiero para llegar a un diagnóstico? Yo tengo el diagnóstico clínico, que es la percepción que yo tengo de un paciente cuando yo lo veo al paciente, ¿no? Luego tengo el diagnóstico imagenológico, que tiene alta sensibilidad y va desde la ecografía, ¿no?, un barrido ecográfico, la radiografía, estudios contrastados y la tomografía y la resonancia magnética. Inclusive, si queremos más profundo, podemos ir hasta el PET scan. Entonces, el diagnóstico de imagen, ¿qué ocupa? Rayos X, fluoroscopía, que es una radiografía constante, ¿no?, ecografía, que prácticamente ahora se habla del famoso focus, que significa que la ecografía está abocada para varios lugares y podemos tener diagnóstico de varias enfermedades. Inclusive podemos saber la función del cuerpo en este momento, por ejemplo. Si yo quiero saber la velocidad de eyección, ¿no?, si yo quiero saber si el paciente está hidratado adecuadamente, puedo medir la vena cava. Entonces yo puedo ver órganos con la ecografía y lo puedo hacer en la cama del paciente, lo puedo hacer en la emergencia y lo puedo hacer intraoperatorio, prácticamente en todos los tiempos de la cirugía. Entonces, inclusive ahora estamos haciendo ecografías intracavitarias, o sea,
dentro del tubo digestivo y dentro inclusive de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces esto ha avanzado bastante. De hecho, todos los médicos tienen que estar capacitados para hacer un FAST, ¿no? Que es un barrido ecográfico, e identificar los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Ya prácticamente yo creo que el libro de semiología, aunque se van a enojar lo de semiología, bueno, que se enojen. Aquí lo importante es la evolución, ¿ya? Cada vez los médicos hacemos menos examen físico, ¿ya? Por ejemplo, me llega un paciente a mí a la emergencia, que está mal, yo hasta que le haga el examen físico me voy a tardar 1 hora, ¿no es cierto? Entonces yo quiero un diagnóstico más o menos, saber qué es lo que tiene, porque de repente tengo que operarlo, ¿no es cierto? De repente una persona que le dispararon, por ejemplo, en el abdomen, ¿no? Tiene una herida. Yo pongo el ecógrafo y valoro los órganos intraabdominales que son macizos. ¿Cuáles son los órganos macizos? Hígado, vaso, riñón, ¿no es cierto? Puedo detectar una dilatación pielocalicial, por ejemplo. Puedo detectar la vejiga, de repente un vejigoma que tiene el paciente. La ecografía prácticamente es la herramienta que todos los médicos generales tienen que saber usar. Porque el examen físico, discúlpeme, está bien ahí, ¿no? La teoría, los libros bonitos que tienen, de Padilla, no sé qué más, Ferrante, ¿ah? ¿Porto? Bueno, hay un montón de libros, ¿no? Ahora, vamos a la práctica. Usamos la clínica. Si el paciente está bien, yo la uso, digamos, ¿no? En mi consultorio, cuando un paciente, digamos, está bien, y me tiro 1 hora examinándolo, digamos, ¿no? Hago un examen exhaustivo del paciente. En el postoperatorio también, pero cuando me llega de emergencia un paciente, yo les mentiré si le digo, ah, sí, le hago un examen exhaustivo. Mentira, no le hago un examen exhaustivo. Le pongo el ecógrafo, con el ecógrafo detecto varias enfermedades rápidamente, sin necesidad de buscar la semiología, porque la semiología al final viene a ser operador dependiente. Por ejemplo, el paciente tiene un derrame pleural pequeño, yo lo detecto ajustándolo, lo detecto percutiéndolo. Si es pequeño, no lo van a detectar. Créanme, por muy semiólogo que sea. Pero si ustedes le ponen el ecógrafo acá, detectan el derrame pleural. O acá. Por eso que ahora en vez de tener un estetoscopio, bueno, tenemos un estetoscopio, pero ahora tendríamos que tener también un ecógrafo portátil, ¿no? Y tendríamos que aprender a usar un ecógrafo. Pero obviamente, eso tiene que haber algo para que se cambie, ¿no? En semiología tendrían que enseñarte también a hacer una ecografía básica. Yo con los alumnos que tengo en práctica les hago que hagan un barrido, por lo menos unas 2 clases, lo llevo a mi consultorio, y esto lo hago yo nomás porque quiero que aprendan, pero no puedo hacerlo para todos, digamos, ¿no? Pero cuando ustedes salen médicos hay un posgrado que hacen 6 meses, creo, y aprenden a hacer ecografía, ¿no? Sin embargo, esto tenemos que aplicarlo, ¿ya? Y si me detengo mucho en el tema de la ecografía, es porque es importante. Luego viene la tomografía, que tenemos que aprender a leer. Aquí con mis alumnos que van a prácticas, ¿no? Yo les pregunto, a ver, usted, dígame, ¿ha habido tomografía? Sí. Sí. A ver, usted, ¿con quién ha hecho práctica? ¿Ha visto tomografía? No. ¿Por qué no ha visto? ¿Será que en su hospital no hace tomografía? ¿Usted con quién pasa? ¿Carrasco? ¿Ha visto tomografía? ¿Sí? ¿Tomografía de quién vio? El cráneo. Pero bueno, está bien que vean el cráneo también, pero si ven una abdomen mejor. ¿Por qué vieron esa de cráneo? Un ACV hemorrágico. Bueno, esa no es materia de cirugía, pero bueno. ¿Por qué lo vieron ustedes? ¿Estaba con un problema de abdomen o es porque el paciente que hubo nomás? No, es porque estamos viendo temas de Ah, no, pero yo digo en cirugía. Ah, no. ¿En cirugía no han visto? Cabral. ¿Vos? ¿Has visto una toma? Sí. ¿De dónde viste la toma? ¿De abdomen? ¿Con quién estás pasando? Ugartech. ¿Cómo ha sido yo? ¿Tú no viste esa clase, no? Por eso es importante ir a la práctica, ¿no es cierto? En la práctica yo veo eso. Bueno, y ahora, por ejemplo, los estudios de imagen son importantes. Así como tenemos signos clínicos abdominales, tenemos signos ecográficos y tenemos signos tomográficos. ¿Qué es un signo? Es la evidencia que yo tengo para decir si tiene esta enfermedad, tiene esto el paciente. Y los signos son importantes porque yo tengo que aprender a detectar estos signos y de acuerdo a esto ya puedo emitir un diagnóstico y una gravedad en un paciente.
Existen signos que se conocen como signos patognomónicos. Significa que estos signos se repiten constantemente en ciertas enfermedades. ¿No? Y si yo veo este signo, pues inmediatamente sé que el paciente es un paciente quirúrgico, por ejemplo. ¿No? Es importante tener en cuenta estos signos. Las tomografías tenemos de varios tipos, ¿no? La tomografía es rayos X también, pero que se hace con una computadora y se pueden hacer cortes coronales, sagitales, axiales, ¿no? Y también se puede colocar contraste endovenoso, contraste por el tubo digestivo, ¿no? Entonces tenemos la tomografía con contraste, con doble contraste y con triple contraste inclusive, ¿no? ¿Cómo sería una tomografía con contraste? Contraste endovenoso, donde van a resaltar las estructuras anatómicas como el hígado, el corazón, ¿no? Tomografía con doble contraste, cuando le dan por el tubo digestivo contraste para resaltar ciertas estructuras. Por ejemplo, yo quiero una pancreatitis, ¿no? Y puedo resaltar dándole contraste vía oral al paciente y endovenoso. Luego tengo el contraste con triple, que aparte de darle vía oral, también se le coloca por enema contraste para resaltar el colon y ver, por ejemplo, imágenes de un absceso retroperitoneal o una apendicitis, ¿no es cierto? Luego, para pacientes que yo no puedo hacer tomografía, tengo la resonancia magnética, que esta me sirve para ver órganos blandos, puedo detectar tumores, masas, toda la parte neuronal del paciente la puedo ver. Es un estudio importante. Sin embargo, aquí existen signos que yo puedo valorar. En la resonancia magnética no tenemos signos que se puedan valorar. El que tiene que dar el diagnóstico de la resonancia magnética es el imagenólogo experto en resonancia magnética, ¿ya? Para las demás, sí, todos podemos ver y podemos detectar algunos signos que pueden estar. Sin embargo, aquí podemos cometer errores, ¿ya? Por eso que la resonancia magnética solamente el que da el informe es el que sabe bastante bien. Luego tenemos otro estudio que se llama el PET scan, que es una tomografía con emisión de positrones. Al paciente se le inyecta radioisótopos que viajan por la sangre, ¿no? Y las personas que tienen cáncer, por ejemplo, cáncer en la próstata, ¿no? Los isótopos se van a las células que son hipermetabólicas. O sea, estas células necesitan grandes cantidades de glucosa. Entonces lo que se le coloca al paciente es un suero de dextrosa más los isótopos. Entonces estos isótopos van directamente a las células hipermetabólicas, que son las células cancerígenas. ¿Para qué sirve el PET scan? Sirve para determinar las metástasis de un paciente y también cuando ya se hace el tratamiento quimioterápico, radioterapia o quirúrgico, o los tres al mismo tiempo, para determinar después de 6 meses, 1 año, si el paciente ha tenido una recidiva, o sea, ha vuelto a aparecer el cáncer, a veces pequeño, ¿no? En nuestro país ya existe en La Paz, y antes los pacientes iban a Argentina, principalmente a Brasil, para ver esto, ¿no? El tema de cáncer, lamentablemente, cada vez está aumentando más, ¿no? ¿Y para qué me sirve este diagnóstico por imagen? Muchas veces nosotros en la medicina tenemos duda en el diagnóstico. Para mí dice, no es, puede ser, ¿no es cierto? Y yo tengo que hacer que ustedes piensen como médicos. Y para que ustedes piensen como médicos, ustedes tienen que analizar. Tienen que analizar y tienen que conocer. Entonces, el médico, cuando yo voy, por ejemplo, al turno, yo le estoy dando la realidad que sucede en mi vida cada semana, porque soy un médico activo, ¿no? Llego a la emergencia y tengo pacientes que ya tienen un diagnóstico, pero tengo pacientes que no tienen un diagnóstico y que está el diagnóstico, como dicen, en la nebulosa, digamos, ¿no? Y está la gran pregunta, ¿es quirúrgico? No es quirúrgico. Lo que más importa ahí, mi jefe decía, ¿no? Aquí lo que más importa es si es quirúrgico o no es quirúrgico. Lo demás no interesa. Nosotros como cirujanos, cuando nos piden una interconsulta, el clínico o cualquier especialista, lo que él quiere saber es que si el paciente es para operar o no es para operar. Y yo tengo que tener parámetros para decir es quirúrgico o no es quirúrgico. Y también tengo que tener herramientas para el diagnóstico, que son todas las que ustedes ven acá. La clínica obviamente es importante, pero también al mismo tiempo estos estudios de imagen. A mí me gusta siempre comentar casos que yo he vivido en mi vida, no son casos de otros, son mis casos que yo he visto desde que era residente, ¿no? Hasta el día de hoy, que sigo viendo. Por ejemplo, llegó una paciente que le habían hecho una ecografía en una séptica, en mal estado, obesa. Esta paciente le habían hecho una ecografía al frente del San Juan de Dios y la paciente no lo pudieron recibir en San Juan de Dios porque estaba lleno y lo llevaron a japonés. El japonés, pum, la internaron en terapia.
En la ecografía decía que Gabriel tenía microabscesos en el hígado. Pequeños. ¿Los microabscesos se drenan? ¿Se drenan los microabscesos pequeños? No. El tratamiento es antibiótico. Pero el médico terapista nos quería inducir a que hagamos una laparotomía exploradora. Abran y miren. O sea, nos quería obligar. Porque cree que nosotros los cirujanos no pensamos más o menos. Y yo tengo que estar seguro que si voy a abrir a la paciente y le va a ser beneficioso, está bien, lo voy a abrir. Pero si no le va a ser beneficioso, pues no. Entonces, en la ecografía lo único que me indicaba es que tenía microabscesos a nivel del hígado. Eso ni se van a ver cuando yo abra. Pero la paciente estaba séptica. Prácticamente entrando a shock séptico. Ya necesitaba vasoactivo, taquipneica, taquicárdica, hipotensa. Entonces, nosotros, para empezar, tenemos un paciente obeso, ¿no? Y el clínico que no sabe nada de cirugía, abrí, y vas a mirar y ahí vas a saber qué tiene. ¿Será que todo hay que abrirlo? Claro, para el clínico que no sabe, también todo hay que abrirlo, ¿no? Por eso no es cirujano, gracias a Dios. Porque si va a cirujano, todo lo abre lo que no es, digamos. Entonces, yo en ese momento con el cirujano, yo era residente, con el cirujano de turno le digo, examinamos a la paciente, ¿no? No notamos nada raro, la verdad, en el lavado, porque era un panículo adiposo así, más o menos, de unos 20 centímetros, ¿no? Palpamos, ocultamos, no nos llamó la atención nada, no encontramos el examen físico nada llamativo, pero sí queríamos ¿qué estudio podíamos pedir si tenemos una ecografía y queríamos un estudio más sensible? Pedimos una tomografía. El clínico a regañadientes hizo la tomografía. A regañadientes, dijo, no, ustedes son unos brutos, digamos, abran y vean ahí, que tienen miedo a cortar, digamos. ¿Qué vamos a tener miedo a cortar? Nosotros nunca, jamás en la vida vamos a tener miedo a cortar, digamos, ¿no? Pero no queremos hacerle daño a un paciente, eso sí tengo miedo. O sea, hacer una cirugía innecesaria en este tiempo no vale la pena. Solamente está que podemos hacer un 4% de la cirugía en blanco, que se llama cirugía innecesaria. Que abrir porque tenés dudas y al final querés abrir para estar seguro. Bueno, no abrimos. Hicimos la tomografía y nos encontramos con, ¿qué crees? Un absceso a nivel del recto anterior. Un absceso que tenía más o menos 200 ml de pus. ¿Necesitamos entrar en quirófano? No. Hablo del recto anterior, es el músculo recto anterior, ¿no? Acá. Entonces lo que hicimos, anestesia local, cortamos, abrimos la aponeurosis, salió la pus y la paciente empezó a mejorar en los días siguientes. En 3 días ya la paciente estaba con buenos signos vitales, la pasaron a sala a los 5 días. Con el uso de antibióticos, la paciente mejoró. ¿Necesitaba cirugía? No. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? Esta paciente, como era obesa, hizo un esfuerzo para levantarse. Hizo un desgarro de los rectos anteriores, de uno de los rectos anteriores. Hizo un hematoma. Ese hematoma se infectó y se abscedó. Y como la irrigación también que va al recto también va a la circulación, ¿no es cierto?, venosa, se absorbió y fue al hígado, y en el hígado hizo metástasis hepática, ¿no? Como puede ser también derrames pleurales con infección, inclusive en el cerebro, pero ella tenía solamente a nivel del hígado, microabsceso. Entonces, esta paciente no requería de la cirugía, requería de un estudio tomográfico para evidenciar que no exista esto. ¿Ya? Muy bien. Ese es un caso, ahora vamos a seguir viendo estudios. Ahora tomen atención acá en los siguientes estudios que vamos a ir viendo. ¿Ya? Fíjense, voy a hacer un poco grande esto para que lo vean más grande. Y aquí tenemos una radiografía, ¿no? En esta radiografía nosotros tenemos que ver, por ejemplo, primero nosotros vamos a ver que aquí hay un velamiento, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en esta radiografía no puedo observar aire, ¿no? O ustedes ven niveles de aire.
puedo ver la sombra de los psoas que está a este nivel, ¿no? Pero no veo gases. Entonces, es lo que se conoce como una radiografía sin gas. Esta radiografía sin gas, evidentemente, es un paciente que sí puede tener también problemas, porque al no tener gas significa que también puede tener una obstrucción. La radiografía de abdomen simple no ha quedado en desuso, sigue en uso. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un catéter que está yendo a la vía biliar. Esta es una colangiografía. Fíjense, colangiografía que tenga que va a evidenciar las vías biliares con contraste, tanto intrahepático como extrahepático, ¿no? Y acá puedo ver un discreto stop que se puede observar en la parte inferior. Luego acá tengo un paciente que tiene un cálculo, fíjense aquí grande, es un paciente mayor de edad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los riñones, ambos lados, el pedículo renal, que son los vasos renales y venas renales. Aquí vemos la aorta, fíjense. Esta tomografía es sin contraste, ¿no? Porque fíjense que el contraste tiene esta característica, se ve color metálico, ¿no? Como esta colangiografía. Acá es sin contraste, pero acá puedo ver un gran cálculo, ¿no? Cálcico, fíjense. Y puedo ver la vesícula que prácticamente está deformando la pared. Si yo veo la pared abdominal, veo esto de acá y veo esto de acá, acá hay una deformación. Este famoso signo de Courvoisier-Terrier, la vesícula palpable, ¿no? Que se encuentra principalmente en pacientes que tienen un cáncer de páncreas. En este caso probablemente se trate de un Mirici, ¿no? Que es una fístula colecisto-coledociana. Entonces aquí claramente puedo ver. Este paciente es un paciente que estaba en mal estado, estaba ictérico, ¿no? Pero ya con esta tomografía yo ya tengo un dato, ¿no? Hay una obstrucción de la árbol biliar, ¿no? Y probablemente, si yo dreno acá, puedo hacer anestesia local acá y drenar la vesícula y hacer una colecistostomía, que se llama. Y con esto probablemente el paciente va a salir la bilis y el paciente se va a mejorar, ¿no? Obviamente yo hago procedimientos mínimos en pacientes que están muy graves, que pueden estar por la sepsis o tener comorbilidades como problemas cardíacos, otros problemas que el paciente pueda tener. Acá, por ejemplo, yo veo un intestino que está muy dilatado, ¿no es cierto? Lo ven lleno de aire y puedo ver la sombra hepática que se ve densa, ¿no? Yo tengo siempre las densidades que voy a ver en un estudio de radiografía, son densidad ósea, densidad aérea y densidad líquida, ¿no? Que la de los órganos, aquí está el corazón, por ejemplo, aquí está el hígado, ¿no? Aquí están los huesos y obviamente aquí veo una gran distensión de un asa intestinal, ¿no? Y para determinar si es colon o es intestino, yo voy a ver, en el intestino tenemos las válvulas conviventes y en el colon tenemos las austras, ¿no? Esto es claramente una torsión del colon, lo que se conoce como vólvulo, ¿no? Un colon bastante dilatado. Aquí en esta también veo un colon bastante dilatado, el colon transverso, que está bastante dilatado en este paciente. Estas fotografías son del libro, ¿no? Y ahora después les voy a mostrar las que nosotros vemos cuando vemos acá. Acá podemos ver una hernia en este paciente. Este es un estudio contrastado, con contraste vía oral. Aquí puedo ver los intestinos que están llenos de contraste. Esto que ustedes ven aquí con aire es el colon. Y acá puedo ver, fíjense, la pared muscular acá se ha perdido. Y aquí puedo ver una hernia a nivel epigástrico, ¿no? Puedo aquí detectar el recto anterior, los oblicuos, mayor, menor, ¿no? Aquí tienen ustedes la vértebra, ¿no? Aquí puedo ver una aorta que está completamente calcificada, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Que esto no es bueno para el paciente, esto lo ponemos aterosclerosis y este es un signo de vejez también o de una enfermedad degenerativa. Y al lado de la aorta, esos redonditos, ¿qué será? La cava, ¿ya? La cava. Entonces yo aquí estoy detectando una hernia. Aquí tengo una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. Luego acá puedo observar una masa que se encuentra a nivel del hígado, fíjense ustedes, a nivel del ilio, ¿no? Hepático, una masa que agarra bastante contraste. Y acá puedo ver esto blanco que se ve es contraste en el estómago. Aquí está la cámara gástrica, todo esto que ustedes ven es el hígado, ¿no? Aquí veo la aorta con un realce, ¿no? De contraste que se ve bastante blanca. Aquí puedo ver el riñón, este es el vaso y esto ¿qué será? El páncreas, ¿no? Que está por detrás del estómago. Si ustedes están viendo esto,
y tienen haciendo un análisis, el médico tiene que conocer la anatomía de los pacientes, ¿no? Uno puede detectar la anatomía del ser humano y para eso sirve la anatomía, ¿no? Hoy en día ya los libros que salen de anatomía no salen la anatomía descriptiva, topográfica, no sé qué cosa que aprendíamos nosotros antes, sino que hacen, ¿para qué lo voy a aplicar? ¿Para qué me sirve saber anatomía? Para esto, para aplicarlo justamente en los estudios de imagen. Porque usted puede saber si el paciente, tiene agenesia renal, tiene solamente un riñón y no tiene el otro. En realidad el riñón siempre está un poco más abajo el derecho, ¿no? Por eso es que no tenga este paciente riñón, ¿no? Sin embargo, la anatomía me va a detectar todas esas cosas. Pero este paciente sí tiene una tumoración a nivel del hilio, ¿no?, hepático. Luego acá tengo un estudio, que es un estudio, ¿no?, de resonancia magnética, ¿no?, donde se muestra también una flecha, ¿no?, y muestra tumores, ¿no? Aquí podemos ver el lugar donde se encuentra la falta del contraste, ¿no?, que indica ya el tumor, ¿no es cierto? En esta flecha también podemos observar, aquí se puede observar la masa, no sé si la ven, ahí donde está la flecha. Luego acá podemos ver donde marca la flecha, también lo podemos ver el tumor. Acá tengo otro estudio, ¿no?, un carcinoma hepatocelular, ¿no?, que ya este carcinoma hepatocelular ya también está con líquido, o también puede haber sangre o un hematoma pericapsular hepático, ¿no?, o también puede tener líquido libre en la cavidad. Aquí tengo el ultrasonido, que cada vez está avanzando más y obviamente me lleva a diagnósticos bastante certeros, ¿no?, cuando yo quiero valorar imágenes, ¿no? Puedo también hacer la ortografía intraoperatoria, ¿no? Cada vez la sensibilidad de los ecógrafos son más altas. Tengo también ultrasonido endoscópico, cada vez me va a dar más datos importantes para detectar, casi parecido a lo que me va a dar una tomografía, evitando obviamente la irradiación que hace la tomografía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un tumor, una metástasis en el hígado, que se está detectando con una ecografía, ¿no? Y aquí podemos ver en la tomografía también la imagen de la metástasis. Entonces aquí tenemos un traductor intracavitario que se llama, ¿no? Cuando yo quiero, por ejemplo, en este caso están haciendo un tratamiento de ultrasonido, un estudio de ultrasonido, para colocar una sonda de radiofrecuencia, ¿no? Estas sondas de radiofrecuencia emiten una frecuencia así como los microondas para cocer los alimentos, pero sin embargo esta sonda va a emitirla directamente en el tumor. Entonces esta sonda tiene que entrar dentro del tumor y la única forma que yo te aseguro que está dentro del tumor es mediante la ecografía. Entonces la ecografía prácticamente es el estudio más importante para hacer este tipo de procedimiento en los pacientes, ¿no? Acá podemos ver una ERCP, que es la endoscopía, ¿no?, que se le coloca contraste a la vía biliar, y aquí puedo observar un lito, fíjense acá está el lito, dentro del colédoco. Entonces aquí estamos hablando de una coledocolitiasis, ¿no? En esta imagen que ustedes ven acá, también la RCP puede ser de tratamiento, porque se coloca lo que se conoce una canastilla de Dormia, que es una canastilla que mete y saca el cálculo dentro de la vía biliar. Entonces puede servir de tratamiento, puede servir como también de diagnóstico en caso de obstrucción de la vía biliar, ¿no? Aquí tenemos un paciente que ha sido posoperado, ¿no?, de una colecistectomía. ¿Por qué sé que ha sido posoperado? Porque usted está leyendo acá. No sé por eso. Sé porque aquí veo los clips, fíjense los clips de titanio que se usaron en la cirugía, y aquí se ve que se usó indiscriminadamente los clips. Normalmente yo uso un clip, 2 clips para la cística, ¿no?, para la arteria cística, y otros 3 clips para el cístico, no es más, digamos, ¿no? Son 6 clips. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Probablemente el campo quirúrgico empezó a sangrar y empezó a meterle clic como si fuera metralleta, digamos, el médico, el cirujano, y obviamente aquí estamos viendo una lesión de la vía biliar, ¿no? Y también se ven cálculos que se encuentran en la parte inferior, bastante cálculo. Aquí tenemos otra RCP,
donde podemos valorar, fíjense ustedes, ¿no?, que hay una unión pancreática biliar defectuosa, ¿no? Y acá puede haber una dilatación del colédoco. A esta enfermedad se la conoce como quiste de colédoco y ocurre por justamente esta unión anormal. Al tener esta unión anormal, que esta unión tendría que ser más abajo, ¿no?, acá, porque es muy alta, hay un reflujo de la secreción pancreática, porque hace presión para salir aquí al duodeno. Entonces la secreción pancreática, que tiene enzimas, ¿no?, entre ellas enzimas como la elastasa, ¿no?, enzimas proteolíticas, lo que va a hacer es dilatar el conducto colédoco y va a producir lo que se conoce como el quiste de colédoco, que hay varios grados. ¿Cuál es el riesgo con el quiste de colédoco? Que se puede hacer un colangiocarcinoma. Entonces, si uno detecta, generalmente se detecta en niños, pero también a veces en adultos, es importante operar al paciente si uno detecta esto, porque puede tratarse de un colangiocarcinoma, ¿no? Acá ustedes pueden ver el cístico y aquí la vesícula biliar, ¿no? Entonces, frente a un quiste de colédoco, el tratamiento es la resección del quiste de colédoco y hacer lo que se conoce como una biliodigestiva, de agarrar, conectar esto al intestino. Acá en esta tomografía podemos ver dilataciones intrahepáticas, ¿no?, que también el quiste de colédoco tiene varios grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. El grado 5 se lo conoce también como enfermedad de Caroli, que es la dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver estos quistes que están dilatados dentro del hígado, ¿no? Aquí podemos ver en esta también una dilatación del colédoco, en la tomografía, que se puede ver claramente acá, ¿no? Cinta del hígado, riñones, vaso, ¿no?, colon. Aquí tengo otro quiste de colédoco mucho más grande, fíjense ustedes, que ya pasó bastante tiempo, un quiste de colédoco gigante, que muchas veces estos pacientes debutan con una colangitis. ¿Qué es la colangitis? Es la infección de las vías biliares por una obstrucción que va a producir un síndrome entérico obstructivo y que puede llevar a sepsis y shock séptico en el paciente. Entonces, muchas veces cuando un paciente como la gente llega al hospital, el tratamiento tiene que ser de emergencia, drenar la vía biliar. Entonces voy a agarrar y voy a colocar un catéter dentro del colédoco, puedo colocar un KER, ¿no? Y con este KER voy a hacer que la vía biliar, o sea, la colangitis drene, mejora al paciente, y después voy a hacer una cirugía, una resección del quiste de colédoco, ¿no? Pero obviamente la resección del quiste de colédoco es una cirugía grande y que los cirujanos tienen que tener experiencia para hacerlo, porque puede haber complicaciones que pueden llevar a la vida de un paciente si no tiene el conocimiento adecuado. Acá tenemos un biloma. ¿Qué es un biloma? Es cuando ha habido una lesión de un conducto hepático por un trauma o por una endoscopía, por una RCP, por ejemplo, que hayan instrumentado la vía biliar, y de pronto hubo una perforación de un conducto biliar y este conducto biliar empezó a drenar la bilis y se enquistó esto acá, que es un bilioma, ¿no? Muchas veces el tratamiento es colocar un drenaje para hacer un drenaje externo, ¿no?, de esto, ¿no? Este es el biloma. Y esto se ha debido a una lesión del hepático común, ¿no? Aquí podemos ver una lesión del hepático común, que esto también puede ser después de una cirugía de las vías biliares, podemos ver lesionado esto, ¿no? Acá tenemos otro estudio, una colangiopancreatografía, ¿no?, por resonancia magnética, donde se observa fuga de contraste por el conducto cístico, ¿no? Y probablemente sea porque no se ha hecho una ligadura adecuada. Entonces aquí miramos nosotros la vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, ¿no? ¿De dónde empieza el colédoco? A partir del cístico, ¿no? Aquí podemos ver un defecto, un clic mal colocado, ¿no es cierto? Y podemos observar que hay una salida de líquido hacia el exterior. Uno de los tratamientos que se hace hoy en día para este tipo de complicaciones es el drenaje percutáneo, ¿no? Aquí podemos ver en qué consiste el drenaje percutáneo, ¿no? Guiado por ecografía o con tomografía, se coloca un catéter dentro de la vía biliar. Esto se conoce como PTCD, ¿no? Colangiopancreatografía transhepática se llama, porque entra por la pared del hígado, o sea, por acá entra el catéter, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta el duodeno, ¿no? Si aquí hubiera un tumor, ¿no?, o una obstrucción,
Este catéter va a hacer que la bilis pase para abajo y también pueda salir para el otro lado. ¿Para qué es importante que la bilis salga? Para evitar que el paciente haga una colangitis. Acá tenemos un ultrasonido y están haciendo una guía percutánea. Como ustedes pueden ver acá, se puede observar, a ver, aquí se puede observar la aguja. Aquí se puede observar la aguja. Miren acá. Acá podemos ver la ecografía. Aquí se ven aquí está la aguja entrando, ¿ven? Eso que ven ahí es la aguja que está entrando a la vía biliar que está dilatada. Eso que ven acá es la vía biliar que está dilatada. Quieren llegar a la vía biliar, generalmente buscan el hepático derecho o el hepático izquierdo. Están haciendo el estudio guiado por ecografía. Van a llegar a la vía biliar. Cuando llega a la vía biliar van a aspirar bilis y luego meten una guía, ¿no? Sacan la aguja, queda la guía y después de la guía ya meten el catéter percutáneo. Ahí está saliendo la aguja, solo está quedando la guía dentro del conducto biliar. Esta guía es empujada para que siga el trayecto del conducto biliar y luego van a meter un catéter, ¿no? Ya fíjense, aquí está la guía y ya está el catéter ahí, ¿no? Cuando vemos esa imagen doble que se ve ahí en el centro, estamos hablando que ya hay un catéter dentro de la vía. Ahí está, ¿no? Ese es el catéter que están dejando dentro de la vía biliar, ¿ya? Entonces este procedimiento es un procedimiento bastante realizado en pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar y que no se puede hacer una cirugía. Está el tratamiento percutáneo o cuando hay un cáncer, ¿no? Aquí podemos ver otro caso donde podemos observar una lesión de la vía biliar, ¿no? Aquí podemos observar una lesión de la vía biliar. Fíjense que se ve todo lo de arriba, la vía biliar intrahepática, ¿no? Intrahepática, y se ve dilatada esta vía biliar intrahepática, ¿no? Y se puede ver aquí con una RCP. Esta es una colangiografía transhepática, o sea, hicieron una punción a uno de los hepáticos, colocaron contraste y el contraste no pasa al colédoco. Y esta es una RCP, es una endoscopía donde le metieron contraste por el colédoco y solamente se ve, fíjense, un stop, no sube el contraste acá arriba. Y ahí se ven los clips. Entonces esta es una lesión de la vía biliar, ¿no? Una lesión de la vía biliar a nivel del conducto hepático, ¿no? Esto es una lesión biliar. Normalmente nosotros tenemos en las cirugías, cuando hacemos la vesícula, los conductos están muy cerca, ¿no? Se pueden existir anomalías, pero también al mismo tiempo pueden haber que el cirujano no es preciso, pues puede cometer lesiones, ¿no? Y estas lesiones son bastante graves porque derivan en hacer una biliodigestiva, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se está llevando el asa de intestino, ¿no? Para poder anatomosarla, para que el paciente vuelva la bilis a pasar al hígado, ¿no? Para que haya la circulación enterobiliar, ¿no? Y muchas veces no termina ahí la historia de los pacientes con lesión de vía biliares, ¿no? Porque esa lesión de vía biliar tiende a estenosarse. El paciente a veces requiere que le hagan otra cirugía o otro catéter, ¿no? Se vuelve a obstruir, el paciente hace colangitis y muchos pacientes terminan haciendo lo que se conoce como cirrosis biliar debido a la obstrucción repetida del árbol biliar durante 3 veces o 4 veces al año y pueden quedar insuficiencia hepática. ¿Cuál es el tratamiento para insuficiencia hepática? El trasplante hepático, ¿ya? Y obviamente estamos hablando que se le quita la calidad de vida cuando hay una lesión de vía biliar al paciente, ¿no? Muchas veces por un cirujano inexperto o por conductas inapropiadas que se hacen los pacientes cuando tienen una inflamación, ¿no? Las lesiones de vía biliares muchas veces ocurren por la inexperiencia o porque el cirujano es muy apurado, ¿no? Aquí tenemos otra lesión, una estenosis por pancreatitis crónica, ¿no? Podemos ver el colédoco, ¿no? Aquí está el KER, y podemos observar acá una estenosis de todo lo que es el árbol, el conducto colédoco intrapancreático, ¿no? Está muy dilatado, filiforme prácticamente, y esto que se ven en estas válvulas que se ven acá son el duodeno. Aquí está el duodeno, ¿ya?
Aquí podemos ver una dilatación del árbol biliar bastante grande, tanto intra como extrahepático. Fíjense, hepático derecho, hepático común, hepático izquierdo, vesícula, ¿no? Un colédoco, ¿no? Un paciente con una dilatación enormemente grande, ¿no? Aquí tenemos otra de las enfermedades que pueden ser autoinmunes, la colangitis esclerosante, que se ve así. Fíjense la vía biliar allá, se veía bastante, aquí está una vía biliar normal, aquí está una vía biliar dilatada, aquí está una vía biliar esclerosada, o sea, si quieren ustedes contracturada, disminuida, pequeña. O sea, estos son signos típicos de una colangitis esclerosante. Luego aquí tenemos lo mismo, pero se está valorando, no, aquí tenemos un cáncer de la vesícula biliar, ¿no? Donde podemos ver estas imágenes ecorrefringentes, ¿no? Bastante ecorrefringentes, que indican una pared vesicular bastante tumoral. Aquí vemos una lesión hipodensa, que se puede tratar de un cáncer de vesícula biliar, ¿no? Una vesícula esclerotrófica pequeña, ¿no? Aquí está el páncreas, aquí está el intestino delgado, esta imagen mía de pan es el colon, la aorta, el vaso, el hígado, ¿no? Los intestinos. Acá podemos ver un cáncer de vesícula biliar avanzado, ya hígado, donde ya, fíjense ustedes, toda esta región hipodensa es el cáncer en el hígado. Y aquí le han puesto un conducto, un stent, para que el paciente pueda no quedar histérico, ¿no? Aquí vemos inclusive que ya hay, por fuera del hígado también vemos que hay líquido. Entonces esto me indica ya un estado avanzado del cáncer de vesícula biliar. Avanzamos, siempre nosotros todos los cánceres que vamos a ver durante todo el año del tubo digestivo, ¿no? Y de las glándulas, tenemos los estadios, ¿no? Grado 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. La mayoría de los cánceres se curan en estadio 1 y 2, pero a veces no se los puede diagnosticar en esos estadios, se los indica siempre en estadio 3 o 4, donde ya prácticamente las posibilidades de curación son bastante bajas. Aquí podemos observar cuando no podemos hacer un tratamiento de exéresis de los tumores, podemos colocar para paliar. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo me voy a morir por el cáncer que está obstruyendo mi vía biliar ahora o mañana, porque me va a dar una colangitis y me pueden hacer el tratamiento y me va a dar 1 mes de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida, eso significa la paliación, significa aumentar un poco más la vida del paciente. Entonces se colocan, como estos catéteres que ustedes ven acá, son estenes metálicos muchas veces autoexpansibles. Entonces lo que hacen es expandir, ¿ya? Y estos son los estenes plásticos que se usan comúnmente, como que son así, son de plástico, y se colocan para comunicar, ¿no? De un lugar que no está obstruido a un lugar que sí está obstruido, que no hay pasaje de la bilis, y por dentro del conducto pasa, pero obviamente esto no dura mucho tiempo, ¿no? Acá podemos ver la imagen, ¿no? Cómo está el estén colocado dentro de la vía biliar, ¿no? Y a veces se puede colocar 1 o 2 estenes. Los estenes fueron descubrimientos de una persona que los diseñó primero para el corazón, ¿no es cierto? Y que nadie le hacía caso, y evidentemente después se evidenció que también servían para la biliar. Estos son estenes de la vía biliar. También tenemos estenes para el intestino. Aquí tenemos un colangiocarcinoma, ¿no? Ustedes pueden ver acá el hígado, ¿no? Y aquí podemos ver la gran masa, ¿no? La hipodensidad. Esto que ven acá es contraste en el estómago, y esto que ven acá es el vaso. Acá tenemos el hígado, colon, transverso, aquí están las austras, y aquí puedo ver un paciente con un gran aumento del tamaño del páncreas, ¿no? Probablemente con necrosis pancreática, ¿no? Y aquí puedo ver el vaso, riñón, aorta, cava, el otro riñón. Y puedo ver líquido, ¿no? Por detrás del hígado, ¿no? Y aquí podemos ver la necrosis pancreática, donde están mostrando la foto, una colección líquida peripancreática, ¿no? Y el páncreas que se ve acá, fíjense, y acá ya no se ve, ¿no? Entonces, la necrosis pancreática justamente es eso, no va al contraste a la necrosis pancreática. ¿Por qué no va al contraste? Porque no va a fluir en el tejido, ¿ya? Acá tenemos el hígado, estómago, páncreas,
vaso, ¿no? Aquí tenemos inflamación del páncreas. Estamos hablando de una necrosis pancreática también, ¿no? No se puede ver el páncreas normalmente. Fíjense cómo se ve el páncreas acá en esta fotografía. Aquí lo pueden ver bien contrastado y acá no lo ven, ¿no? Entonces aquí vemos un páncreas que no se ve y esa es la sospecha de una necrosis pancreática, ¿no? Acá puedo ver, ¿qué veo en esta imagen? A ver, Marañón, ¿qué ve en esta imagen? No, lea abajo, ¿no? ¿Qué ve en la imagen? Dígame la imagen de arriba. Aire. ¿Dónde está el aire? La negra. Correcto, hay aire en esta zona. ¿Qué me indica eso? Enfisema. Enfisema. ¿Y el enfisema es sinónimo de? ¿De qué? ¿Cuándo aparece el aire? ¿Quién lo forma el aire dentro de los tejidos? ¿No? ¿Quién forma el aire dentro de los tejidos? Porque también yo le toco a un paciente y palpo un enfisema. ¿Quién forma el aire dentro de los tejidos? ¿Por qué se forma el aire dentro de los tejidos? ¿O es normalmente que haya aire ahí en el páncreas? ¿Puede haber aire en el páncreas? ¿No? No. ¿Cuándo existe aire? Cuando las bacterias anaerobias lo forman. ¿Cómo lo forman las bacterias anaerobias? Porque las bacterias anaerobias, ¿cómo llegan a infectar el páncreas? ¿Quién me dice? ¿Cómo llegan ahí? ¿Llegan por la circulación sanguínea? No. El colon está allá arriba, ¿lo ven? Entonces lo que va a haber va a ser un pasaje, un aumento de bacterias a nivel del colon y estas bacterias van a atravesar las paredes del colon y van a ir a contaminar la necrosis pancreática. Y lo que ustedes tienen acá cuando ven aire en el páncreas, tienen un páncreas que está podrido. Podrido. Y este signo es un signo inequívoco de que yo tengo que entrar, porque no va a dejar a alguien con algo podrido adentro, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a estar este paciente? Séptico, en shock séptico probablemente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo si, como cirujano, sé que hay un foco séptico? Porque el foco séptico debería ser este tejido. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacarlo. ¿Dejarlo ahí? No, tengo que ir a sacarlo. Entonces aquí tenemos un signo patognomónico de lo que es la, si ustedes quieren, la gangrena del páncreas. ¿Ya? Y obviamente cuando ustedes ven este aire acá es una cirugía de urgencia que tiene que hacerse. La necrosis pancreática se opera, algunas veces no. La necrosis pancreática puede ser expectante. Puede ver que el paciente no está infectado. Hay necrosis pancreática estéril y no estéril. Cuando hablamos de una necrosis pancreática como esta que está infectada, ¿no? El tratamiento tiene que ser la necrosectomía urgente del paciente. Muy bien. Sigamos ahora tranquilo, ya voy a recreo. Aquí seguimos, entonces es una pancreatitis enfisematosa. ¿Ya? Aquí tenemos una necrosis pancreática estéril y tenemos acá un catéter que se le está colocando para drenaje del líquido, que es el tratamiento percutáneo. ¿Cuáles son los tratamientos para cuál es el primer tratamiento que uno hace para una colección líquida pancreática? Es la cirugía percutánea, ¿ya? Que significa colocar un catéter y drenar este líquido, y por ahí se lo puede manejar tranquilamente al paciente, ¿no? También tenemos la cirugía abierta, que cada vez está como que no es el primer paso, es el segundo paso que se tiene que hacer frente a la necrosis pancreática, ¿no? Aquí tenemos un páncreas, fíjense ustedes, que se ve todo el páncreas, pero se lo ve aumentado el tamaño. Esto se conoce como un páncreas edematoso. Y acá podemos ver una colección líquida peripancreática, ¿no? Que como su nombre lo indica, pseudoquiste pancreático. ¿Qué es el pseudoquiste pancreático? Es la formación de un... No es quiste, porque el quiste tiene paredes propias. En cambio, el pseudoquiste es falso, porque tiene paredes que son de los intestinos aledaños, ¿ya? Entonces, se conoce como pseudoquiste. Acá podemos ver la vesícula biliar y acá podemos ver una colección líquida en la cola del páncreas. Fíjense lo que apunta la flecha, ¿ya?
Acá podemos observar, ¿no?, una necrosis pancreática, ¿no?, que se ve claramente acá el páncreas, una necrosis peripancreática de la grasa peripancreática. No veo completamente el páncreas. Acá en la cabeza no lo veo. Aquí veo el páncreas, que se ve el contrario. Aquí no lo veo, ¿ya? Entonces estoy con una necrosis pancreática, ¿no? Acá puedo ver una necrosis pancreática infectada que ha decolado hacia retroperitoneo. Fíjense ustedes, este es el famoso signo de la herradura. Esta tomografía es un corte coronal y me está mostrando claramente cómo la colección se ha ido hacia el retroperitoneo. ¿Por qué sé que es retroperitoneo? ¿Qué son estos? Los riñones, correcto. Entonces está perirenal y también tengo aire. Entonces yo debo hacer rápidamente el tratamiento de esta colección, que se puede hacer percutánea, pero como esto es grande yo lo haría abierto, ¿no? Le haría una pequeña incisión posterior y dreno todo completamente y le dejo su drenaje más si quieren. Acá podemos ver el páncreas, ¿no? Y la colección, fíjense que viene por la parte posterior, ¿no? Se mete a retroperitoneo acá, ¿lo ven? Y luego baja, desciende por la corretera paritocólica por la parte posterior del colon descendente, ¿no? Y también por la parte posterior del colon ascendente, pues está todo en, o sea, no está en cavidad, está en retroperitoneo, ¿no? Acá podemos ver un pseudoquiste pancreático bastante grande que está empujando prácticamente al estómago, ¿no? Y no deja que el paciente pueda comer, ¿no? Entonces el tratamiento, cuando ya tiene buenas paredes, ¿no?, este pseudoquiste, el tratamiento es el drenaje percutáneo, ¿ya? Y obviamente todos los síntomas del paciente van a empezar a disminuir. Necrosis pancreática infectada, pseudoquiste pancreático. Acá tenemos una tomografía con contraste que muestra un pseudoquiste pancreático, ¿no? Y también muestra un pseudoaneurisma relacionado con la arteria esplénica. Fíjense ustedes dónde está el pseudoaneurisma. Está acá. Ahí. ¿Por qué se forman los pseudoaneurismas de la arteria esplénica? También es debido a las enzimas pancreáticas que van a ir a dilatar, ¿no?, principalmente la lactasa, las paredes de la arteria esplénica que está cerca del páncreas, y esta puede llevar a romperse y el paciente puede llevar a una hemorragia. A esto se conoce como una catástrofe quirúrgica, ¿no?, porque de repente se va a desangrar, ¿no? Y se llaman falsos aneurismas porque se formaron durante el evento de la pancreatitis. Aquí podemos ver el estudio para el diagnóstico de esta enfermedad, que es la angiografía, ¿no? Aquí tenemos la angiografía donde se coloca un catéter en la arteria, se coloca el contraste y ustedes pueden ver acá el pseudoaneurisma, ¿no? Obviamente también podemos hacer tratamientos endovasculares, se llaman ahora, ¿no?, donde se coloca dentro del pseudoaneurisma, en el cuello del pseudoaneurisma se coloca como unas gelatinas que se llaman coil, que van a producir un sellado interno de este vaso y no va a sangrar, ¿no? De hecho, aquí se está usando ya ese tratamiento, fíjense ustedes, que se llama embolización. Ellos producen el émbolo y fíjense que ya no se ve la arteria ni se ve tampoco el pseudoaneurisma, ¿no? Este tratamiento es tratamiento endovascular, que ahora cada vez se hace más, un tratamiento de primer mundo. Aquí también se hace en nuestro país, no, en mi hospital no se hace todavía, pero se hace en otros lugares, ¿no? Aquí tenemos un drenaje transgástrico. Este drenaje transgástrico está yendo directamente hasta el pseudoquiste, se lo ha hecho por vía quirúrgica, se le ha colocado una sonda de Malekotz, ¿no?, donde va a salir la secreción, pero también va a haber una comunicación al estómago. A esta comunicación también se la conoce como derivación interna. Aquí tenemos otra tomografía donde podemos observar un páncreas aumentado de tamaño, ¿no? Y en esta de acá podemos observar una imagen, esta sí parece quística más que pseudoquística, múltiples quistes, ¿no? Se puede tratar de un tumor quístico de páncreas, ¿ya? Y eso también hay que aprender a diferenciar entre pseudoquiste y tumores quísticos, porque tienen otro tipo de tratamiento. Obviamente es el oncólogo el que tiene que hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Acá podemos observar un tumor, una masa, ¿no?, bastante grande, que está desplazando, ¿no? Aquí está el tumor, ¿no?, este de acá, que está comprimiendo a la vena porta.
Nosotros en este lugar tenemos la famosa encrucijada biliopancreática, ¿no? El pedículo hepático, vena porta, arteria hepática, conducto colédoco. Pero al mismo tiempo tenemos el páncreas y al mismo tiempo tenemos el duodeno. Entonces, todo pasa por ese lugar. Por eso se llama encrucijada biliopancreática, porque tenemos secreción de bilis, secreción de sangre y secreción de páncreas también. Y también son lugares los más difíciles para hacer una cirugía a un paciente. Aquí tenemos una imagen endoscópica o ecoendoscópica que se llama hoy en día, que me puede servir para valorar un tumor en el hígado, por ejemplo, o en el páncreas, ¿no? Prácticamente uno de los estudios que hoy en día se están haciendo más, ¿no? Con grandes resultados, ¿no? Porque ya prácticamente me da un estadiaje del tumor. Aquí podemos ver el tumor y puedo saber cuántos centímetros la pared está, inclusive puedo hacer una biopsia guiada por ecografía endoscópica. Y prácticamente si yo tengo la biopsia, prácticamente voy a poder hacer el tratamiento del paciente adecuadamente, inclusive antes de operarlo, ¿no? Prácticamente puedo hacer una ecografía y puedo hacer una biopsia percutánea guiada por ecografía, ¿no? Por el endoscopio. Aquí veo el tumor, ¿no? Este es un tumor neuroendocrino, ¿no? Que cuando hablemos de tumores neuroendocrinos vamos a saber que son tumores productores de hormonas, ¿no? Y que estas hormonas tienen una repercusión a nivel de todo el eje endocrino, ¿no? Aquí fíjense ustedes que vamos a ver el vaso, ¿no? Y aquí vemos una colección de líquidos. Para valorar los líquidos dentro de las cavidades o cualquier tejido que ustedes tengan acá, músculo, ¿no? Hueso, psoas, vértebra, aorta, vaso, riñones, hígado, hueso, ¿no? Vértebra. Aquí veo una sonda, ¿no? Se marca con unidades Hounsfield. Unidades con H Hounsfield. Si ustedes ponen unidades Hounsfield, digamos, yo en la computadora pongo una marca acá. Unidades Hounsfield tanto, riñón, ¿no? ¿Para qué sirven las unidades Hounsfield? Sirve para que él determine, por ejemplo, le pone acá, si esto se trata de líquido, se trata de sangre o se trata de pus, ¿no? Sirve para determinar qué características tiene el líquido. Y la probabilidad de error es mínima, ¿ya? Es mínima porque lo está haciendo una computadora y tiene una escala bastante marcada. Entonces no se olviden, unidades Hounsfield. Muy bien. Acá tenemos un linfangioma esplénico. Fíjense, un gran tumor dependiente del vaso, ¿no? En este corte axial podemos ver el pedículo y en este corte coronal podemos observar, ¿no?, que está desplazando otras estructuras del cuerpo. Aquí tengo otro estudio donde puedo ver las metástasis que tiene el paciente en vaso, ¿no? Y aquí al lado puedo ver el PET scan, ¿no es cierto? Que es la tomografía con emisión de positrones, ¿no? Isótopos radioactivos, donde va a marcar las células hipermetabólicas. Aquí puedo ver el tumor, ¿no? También a nivel renal, ¿no? En varias partes de esto. Aquí puedo ver un vaso que está completamente calcificado, un paciente con una enfermedad de células falciformes causado por dolor persistente. La esplenectomía alivia el dolor del paciente. Una enfermedad bastante rara, ¿no? Tenemos también la sarcoidosis esplénica, podemos observar. Y también tenemos la trombosis de la vena porta, ¿no? Que cada vez esta trombosis ha sido más frecuente. Por ejemplo, en el COVID, ustedes saben que lo que producía el COVID es coágulos, ¿no es cierto? ¿De qué te morías? Hacías como un tromboembolismo pulmonar. Se llenaban de coágulos tus pulmones. Pero también, así como llenaban de coágulos, también había pacientes que tenían dolor abdominal. Y el dolor abdominal se debía a que había una trombosis de la vena esplénica y también de la vena porta. Y esa trombosis de la vena porta, si nosotros vamos a la fisiología de la vena porta, ¿para qué sirve? La función de la vena porta es llevar... ¿Qué lleva la vena porta? Lleva oxígeno al hígado. 70% del oxígeno que entra al hígado viene por la vena porta porque
es bastante grande, pesa que es una vena, ¿no? Entonces, al no oxigenar adecuadamente va a haber esto, ¿no? Aquí tenemos un paciente que tiene un vaso grande, se lo conoce como esplenomegalia, ¿no? Y aquí podemos ver después de la cirugía el vaso bastante grande, que algunas enfermedades pueden tener esta esplenomegalia, ¿no? Por ejemplo, a veces los pacientes con linfoma, ¿no? Con leucemia, pueden llegar a tener esto, ¿no? Aquí tenemos una RCP, ¿no? ¿Qué es una RCP? Es una colangiografía, se mete el endoscopio, se mete contraste en la vía biliar y se va a dibujar toda la vía biliar. Ustedes pueden ver acá la vía biliar, ¿no? Aquí fíjense, llena de cálculos, ¿no? Aquí vamos a ver la grande para que no me digan no la vi, ¿no? Y aquí podemos observar la vía biliar llena de cálculos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿no? La imagen que está a la derecha, aquí está el endoscopio, ¿no? Está canalizando la papila y se está viendo todo el contraste que entra, que está en negativo. Aquí está, estos defectos son los cálculos que tiene el paciente, una vía biliar bastante dilatada, ¿no? Llena de cálculos. Aquí yo tengo el informe del médico y un dibujito que él hace, ¿no? Fíjense que él muestra los cálculos que no se pudieron extraer por abajo, entonces le coloca un stent, ¿no? Este de acá que ustedes ven es el stent, ¿no? Ese tubito que se ve ahí es el stent. Entonces él dice, ¿no? Lumen del duodeno, papila biliar hiperémica, tiene discreto edema, canulamos coledo con papilotomía, se observó intrahepáticos dilatados, coledo dilatado y se observa un coledo con la presencia de múltiples cálculos, ¿no? Entonces se coloca un stent de 8 French, ¿no? Para descomprimir la vía biliar. Entonces el diagnóstico es papila de aspecto inflamatorio, colédoco dilatado, coledocolitíasis múltiple, procedimiento amplia papilotomía y ampliación de la prótesis de 8 French. ¿Qué es la papilotomía? Es el corte a nivel de la papila, ¿no? Entonces normalmente lo que va a hacer el médico es entrar con el endoscopio y la papila es algo así como esto, digamos, ¿no? Y lo que hace el corte, ¿no? Siempre abras 11 para que esto se abra y los cálculos puedan salir, o también para que haga procedimientos ahí, ¿no? Entonces a eso se llama papilotomía, al corte de la papila de la ampolla de váter. Aquí tenemos una colangiotomografía, una colangioresonancia magnética, perdón, donde ustedes pueden ver en 3D todo lo que es el árbol biliar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es el duodeno, este es el colédoco, ¿ya? Hepático común, hepático derecho, hepático izquierdo, ¿ya? Aquí puede haber una dilatación, este es el conducto de Wilson, ¿no? Que se lo puede ver claramente. Aquí una paciente entrando a este es un PET scan también que muestra este es este es un PET scan también que muestra dónde hay tumores en este paciente, ¿no? Acá tenemos ya otros estudios como la reconstrucción 3D de los huesos que se puede hacer cuando yo quiero saber las fracturas de la columna vertebral, puedo verlo en 3D, o del cráneo, o del colon, se puede hacer las reconstrucciones 3D, ¿no? Creo que acá hay una imagen, a ver. ¿No? Significa que es como si yo agarrara y pudiera ver por detrás el cráneo y pudiera observar todas estas imágenes que son importantes que el médico las valore, ¿no? Si tiene una fractura y yo planifico mi cirugía, por dónde voy a entrar, todo esto. Y esto ya lo hacen nuestros tomógrafos hoy en día, ¿no? Que eso hoy en día antes no lo hacían, ¿no? Una tomografía se hace en 5 segundos. 5 segundos. Antes, cuando yo era interno, me acuerdo, residente, llevábamos al tomógrafo al paciente y en media hora salíamos con el paciente del tomógrafo, ¿no? Así que no nos hacía paro en quirófano, en el tomógrafo, ¿no? Que la mayoría de veces no hacía. También tenemos la colonoscopía virtual, que es un estudio que no le quita el valor a la resonancia magnética, a la endoscopía, y valora todo lo que es el colon, ¿no? Aquí podemos ver el colon desde el ciego, ¿no? El colon transverso, el ángulo esplénico del colon, ¿no? El colon descendente, el colon, ¿no? Entonces la colonoscopia virtual también sirve para el diagnóstico de enfermedades que hay dentro del colon, pero no va a quitarle, si quieren ustedes, la especificidad a la colonoscopía, ¿no? Entonces lo que hace es ir, ¿no? Por dentro del, fíjense ahí, está yendo por dentro, o sea, eso es virtual, ¿no? Por eso lo reconstruye para que uno pueda observar por dentro, se pueden detectar algunas enfermedades, pero no le desplaza todavía a la endoscopía, porque la endoscopía puede hacer biopsia con esta colonoscopia virtual,
No puedo hacer biopsia, pero sí puedo saber en 3D cómo está el colon, qué largo es, qué ancho es, ¿no? Me ayuda bastante, digamos, ¿no? En esto. Y puedo viajar inclusive dentro del colon y detectar algunas enfermedades que son grandes, como pólipos, ¿no? Que son precursores de cáncer o algún tumor grande, digamos, ¿no? Aquí tenemos una radiografía, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, fíjense el famoso signo de alas de gaviota, ¿no? Este aire subdiafragmático. Aquí lo pueden ver también. Cuando yo tengo este signo en un paciente que no ha sido operado, debo sospechar perforación de víscera hueca. ¿Cuál es la perforación de víscera hueca? Estómago, duodeno, intestino delgado, colon, ¿no? Entonces se ha roto esto. Y si se ha roto el tubo digestivo, ¿qué va a pasar? El paciente está con un abdomen agudo perforativo, una peritonitis, ¿no? Entonces yo tengo que rápidamente ingresarlo a quirófano porque estoy frente a un paciente que está haciendo una peritonitis. Entonces, signo patognomónico en pacientes que no se hayan operado previamente. Si el paciente se operó antes de los 7 días, puede haber un aire, igual que esto, pero fue por la cirugía, que es normal por si acaso, ¿ya? Si el paciente es poco operado, 7 a 10 días, es normal. Si el paciente no ha sido operado y ustedes ven esto, fírmenlo donde sea, ese paciente tiene que ser quirúrgico, si ustedes están en un centro primer nivel, tienen que llevarlo a un centro de tercer nivel o indicarle al paciente la gravedad de su cuadro, ¿ya? Esto es importante detectarlo. Acá hay otro signo que también es importante. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta tomografía, ¿no? Si yo voy del corte de arriba, puedo ver aquí líquido, ¿lo ven? Perihepático, ¿no? Aquí hay líquido perihepático y también tengo aire, ¿no? Si ustedes ven, ahí tengo burbujas de aire, ¿no? Entonces, si yo veo esas burbujas de aire, estoy frente a un neumoperitoneo, ¿no? Y también el aire no es normal fuera de los intestinos, que sí es normal dentro, pero fuera no. Tengo líquido, ¿no? Aquí tengo una hidronefrosis, fíjense ustedes en la comparación del riñón de un lado a otro, vean la hidronefrosis aquí, ¿no? Tengo un páncreas ligeramente aumentado de tamaño. Y esta es una tomografía sin contraste, porque ustedes no pueden ver la aorta resaltada, ¿cierto? Pero puedo ver líquido también en la parte inferior, ¿no? Se ve claramente este líquido. Frente al aire, tengo que sospechar que hay perforación de alguna estructura, ¿no? Y esa estructura la puedo identificar. Acá tengo un corte más abajo. Ya, fíjense que aquí tengo líquido en los cortes inferiores de la pelvis. ¿Cómo sé que es la pelvis? ¿No? Si ustedes se tocan su pelvis, este ya de los superiores, ¿no? Esta es la pelvis, ¿no? Donde están las crestas. Esta es la parte ya más inferior donde está la articulación, ¿no? Y la parte más inferior donde ya está el pubis, que es otro punto importante topográfico, pubis, cresta ilíaca, ¿no? Del pubis aquí está el recto, ¿no? Encima del recto yo tengo que tener la vejiga, y si es mujer tendría que tener el útero, ¿no? Y yo puedo ver inclusive si existe una estructura relacionada con esto. Cada vez los tomógrafos tienen mayor discriminación de los contrastes, se puede ver, y esta tomografía que no tiene contraste se ve adecuadamente. Entonces aquí yo veo aire, fíjense, aquí se ve el aire claramente en la tomografía. Entonces me indica que hay perforación de alguna víscera, ¿no? Y líquido. Acá tengo otra tomografía que me muestra lo que hay aire. Aquí tengo una tomografía del pulmón, que se ve bien el pulmón, corte sagital. Aquí puedo ver un gran fecaloma, fíjense ustedes. Aquí, fecaloma lo voy a marcar. ¿Cómo se ve el fecaloma? Es un tumor de heces fecales, fíjense, de grande, ¿no? Si nosotros agarramos ese fecaloma y lo extraemos, probablemente tenga estas dimensiones, ¿no? Estamos hablando que un fecaloma puede ser inclusive más grande que esto. Entonces fíjense lo que va a comprimir dentro del abdomen, otros órganos del paciente, ¿no? Y esto es importante porque ustedes tienen que pensar en qué manifestaciones va a pensar ese paciente. ¿Será que este paciente puede comer con ese tremendo bolo de caca acá? No. Entonces son pacientes que normalmente ustedes cuando ven esos fecalomas así son pacientes súper desnutridos y ellos no comen porque no pueden ir al baño a defecar. Imagínense para llegar a esas condiciones, 1 semana, 2 semanas sin ir al baño, ¿no? Entonces son pacientes que están sumamente desnutridos, ¿no? Por otro lado aquí tengo
la famosa línea de Damoso, ¿no? Tengo un derrame pleural donde hay un velamiento, ¿no? Un velamiento. Puede ser un derrame, pero puedo tener diagnósticos diferenciales también, ¿no? Puede ser un tumor también, ¿no? Lo más probable es un derrame. ¿Cómo hago para confirmar? Porque la radiografía tiene cierta sensibilidad para los derrames, pero hay un estudio que tiene más sensibilidad. ¿Cuál es? Ecografía. Ecografía. Yo hago una ecografía y lo detecto inmediatamente que hay esto, ¿no? O también puede ser una, ¿qué dice acá? Hernia diafragmática, que se han subido los intestinos hacia el tórax. También lo puedo detectar con una ecografía, pero yo aquí veo un signo. ¿Ven esto? ¿Qué será? Que en una radiografía simple de abdomen yo veo la famosa burbuja gástrica, que normalmente se encuentra aquí abajo, pero aquí la veo arriba. El año pasado estábamos con los estudiantes ahí en el hospital y fuimos a ver a un paciente, una hernia diafragmática, una chica de 17 años embarazada. Y yo le dije a los estudiantes que no tenían ningún conocimiento de nada, le dije, no le dije ni que era el diagnóstico, nada, le dije, quiero que oculten el tórax, ¿no? Entonces hablamos con la paciente, ya. Y ellos empezaron a ocultar ¿no? La parte. Y yo les dije, ¿qué ocultan ustedes? Lo ocultó también. Y todos dijeron, doctor, oculto ruidos hidroaéreos. Entonces, cuando ustedes ocultan ruidos hidroaéreos acá arriba, se trata de una hernia diafragmática. Pero si yo quiero estar seguro que una hernia diafragmática, porque yo creo que es esto del estómago, ¿qué tendría que hacer? Le coloco contraste al paciente con una sonda o le pongo una sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica la voy a ver acá arriba, ¿no? Y lo voy a detectar. Y evidentemente con esa paciente tenía una hernia diafragmática, traumática y estaba embarazada. Entonces son de los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos tener. Acá tenemos un paciente que está ya en quirófano. No sé si conoce este doctor, es el doctor Verástegui. Aquí tenemos otros médicos que están en el hospital. Estamos operando ese paciente con el fecaloma. Aquí está el colon bastante grande, como ustedes pueden ver, ¿no? Si ustedes ven la mano del doctor, por ejemplo, que está agarrando acá, miren, ¿no? Y ustedes ven la dimensión, ¿no? Fíjense, ¿no? O sea, prácticamente uno cuando abre el ojo sale eso, ¿no? Porque hay una presión que está ejerciendo también sobre el abdomen. Y esto está haciendo una presión intraabdominal, que es lo que nos puede llevar inclusive a un síndrome compartimental abdominal que tiene varias características. El paciente no puede respirar, ¿no es cierto? Comprime la aorta, comprime la cava, ¿no? Ya lo que es importante, ayer justamente estamos viendo con los estudiantes un paciente con una enfermedad del colon. Ya lo que es importante, si usted tiene un paciente con fecaloma, algo nunca le pueden dar a este paciente. Y eso que ustedes nunca le pueden dar es un laxante osmótico, como el manitol o cualquier laxante osmótico. ¿Por qué? Porque el colon tiene a veces tiene buena válvula ileocecal, va a pasar hasta allá y el paciente no va a poder defecar porque es una obstrucción mecánica. Entonces el colon va a reventar. Sí, va a reventar y va a ocasionar un síndrome compartimental. Yo tuve un caso justamente de un paciente que nos llegó ahí al hospital de provincia, que unos cubanos le habían dado un manitol, pese a que sabía que tenía un vólvulo el paciente, y el paciente llegó con el abdomen así, una tabla así, durísimo. Le palpé los pulsos femorales, tenía cianosis en las extremidades, ¿no? Llenado capilar prolongado, y el paciente estaba consciente, de aquí para acá estaba bien, doctor, ya no aguanto, ahora mira, le dije, después que abra probablemente no vas a morir de repente, le dije lo que iba a pasar, ¿no? Y él me dijo, doctor, no importa, ya no puedo sufrir con esto. O sea, era tanta la agonía del hombre, y yo nunca vi un caso así como ese caso, ¿ya? Porque nunca vi tanta, ¿no? Presión intraabdominal que llega a parar el pulso, y cuando abrimos el abdomen tuvimos que intubarlo, ¿no? Ahí en la emergencia, y era negro, así como esta mochila, negro, el intestino, el colon, el estómago, todo estaba completamente necrosado. Una vez que hicimos esto, hubo el famoso síndrome de repercusión, ¿no? Toda esa contaminación de ese tejido
putrefacto, digamos, y son toxinas, ¿no? Son toxinas que son cardiosensibles, neurotoxinas, entonces el paciente prácticamente entra en un coma profundo y entra en un shock séptico. Y este paciente murió en horas, 3 horas después murió. Pese al uso de vasoactivos, dilatación, pero que ustedes quieran antibióticos, le sacamos todo lo que vimos necrosado, el paciente quedó sin intestino el paciente, porque le sacamos toda la necrosis. Pero el paciente, su cuadro era incompatible con la vida. Pero esto fue a causa de estos médicos que no tienen, ¿no?, un poquito de criterio, porque hay cosas que el mismo laxante te dice, contraindicado. ¿Qué sería contraindicado? Que no lo puedes usar, porque puede hacer más daño. Si yo como médico, y eso, escúchenlo bien, no hago daño, ya soy el mejor médico. Ya. Pero si como médico empiezo a hacer cosas que no sé y produzco lesiones a los pacientes, pues evidentemente estoy haciendo las cosas mal. Bien, jóvenes, tengan un descanso, media hora, después nos vemos a las 5 para terminar.